Hola, soy Rosy y hoy voy a preparar un dulce muy antiguo que a mí me encanta desde mi niñez. Se consume en la mayoría, si no es que en todos los países de Latinoamérica y ya se conoce también en diferentes países del mundo. Tiene distintos nombres como cajeta, dulce de leche, arequipe, manjar, etc. Para elaborarlo hay que tener algo de paciencia, pero al final vale la pena. Así que mejor vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Para esta receta puedes usar solamente leche de vaca, de preferencia entera o con un alto porcentaje de grasa. Puedes combinar con leche de cabra o utilizar solamente leche de cabra, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Voy a añadir 1 litro de leche de cabra a una olla. Agregamos 220 gramos de azúcar. Para esta receta yo prefiero utilizar la azúcar morena, pero sin problema también puedes usar la blanca. Posteriormente vamos a añadir 1 gramo de bicarbonato de sodio, que equivale a 1/4 de cucharadita. Encendemos nuestra estufa y la vamos a poner a temperatura media alta. Nos vamos a ayudar con una palita de madera y no vamos a dejar de mezclar hasta que la leche comience a hervir. Y bueno, el bicarbonato de sodio lo que hace es que nos ayuda a que nuestra cajeta o dulce de leche tengan ese color café que lo caracteriza. Como puedes ver, está comenzando a hervir la leche. Han pasado más o menos unos 10-15 minutos. En ese momento reducimos a temperatura media a media baja. Y yo te recomiendo que utilices una olla grande, que tu leche llegue más o menos a la mitad, ya que si la olla está llena, por la espuma que se va formando, se puede regar todo en tu estufa. Aquí ya pasaron 45 minutos. Aún no se ha consumido nada, pero sí empieza a cambiar un poquitito de color. No te desesperes, mejor jala una sillita y vigila todo el tiempo tu dulce de leche. La verdad es que yo no lo dejo de mezclar, pero he leído por ahí que puedes estarlo mezclando cada 15 minutos por 1 hora. Después de 1 hora ya se nota más el cambio de color de la leche. Comenzó a reducir, me he dado cuenta por la espumita que se forma alrededor. Además, la olla que tengo tiene medidas y por lo que veo apenas se ha reducido a unos 600-700 mililitros. Ya huele delicioso, pero aún le falta un poquito más. Se ve bastante líquido. Así que vamos a seguir mezclando a temperatura media baja. Han pasado ya 1 hora con 30 minutos. Voy a revisar colocando unas gotitas de la cajeta en un plato frío. La vamos a dejar 1 minuto más o menos para que se enfríe y pasamos una cuchara por encima formando una línea. Si se junta, quiere decir que aún le falta un poquito más a nuestra cajeta. Después de unos 15 a 30 minutos, revisa otra vez. Y bueno, aquí ya han pasado 30 minutos más en total. Mi cajeta estuvo lista en 2 horas. Y aquí ya solo quiero mostrarles cómo ya no se juntan las líneas al pasar la cuchara. La cajeta sí ya sabe deliciosa, pero si lo deseas puedes ponerle vainilla para darle aún más sabor. Yo le voy a añadir media cucharadita de esencia de vainilla y la pongo en este momento porque si se pone al inicio se va a evaporar. Si usas la pasta de vainilla, entonces sí puedes ponerla al inicio. Y también le voy a poner media cucharada de ron, que es opcional. Si no lo quieres usar, pon entonces un poquitito más de vainilla. Además de eso, porque me gusta mucho, le voy a poner unas 2 a 3 cucharadas de nuez picada y tostada. La cantidad es al gusto. Y vaciamos en el recipiente para almacenarla. Esta cajeta puede durarte hasta 6 meses refrigerada. Y con 1 litro de leche me salieron 350 mililitros de cajeta. Déjala a temperatura ambiente a que esté más o menos tibia y ya después la metes al refrigerador. Quizá te preguntes por qué en México se conoce a este delicioso dulce como cajeta. Yo no lo sabía, me puse a investigar un poco y encontré que en
el bello estado de Guanajuato, específicamente en Celaya, en donde se elabora, se empaquetaba para venta en unas cajitas de madera. Y de ahí proviene su nombre. La diferencia entre el dulce de leche y la cajeta es que el dulce de leche se elabora solamente con leche de vaca, mientras que la cajeta se elabora con leche de cabra o también con leche de cabra y leche de vaca, una combinación. El arequipe, el manjar, etcétera, seguramente tienen algunas otras diferencias, pero ahí sí desconozco. Y bueno, espero que les haya gustado cómo preparé esta deliciosa cajeta. Y si es así, no olviden que pueden suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.